Bien, pues ahora sí arrancamos, que ya hemos dejado esos minutos de cortesía y buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este tercer y último miércoles de esta segunda edición. Como cada semana, comenzaré agradeciendo a todas y todos esos jóvenes asistentes a aquel segundo encuentro joven en Campillo de Ranas, así como a las indispensables técnicas de juventud de nuestra provincia, porque de aquellas demandas y compromisos, esta respuesta. Gracias también a las distintas consejerías, delegaciones y colaboradores participantes, y en especial, pues siempre a nuestro delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández Montes, por apostar y trabajar codo a codo con nosotros y dar respuesta a los jóvenes y a y a la sociedad, ¿no? También agradecer, por supuesto, el apoyo a la Dirección General de Juventud y Deportes y aportar su granito de arena. Y por último, pero no por ello menos importante, ya que para mí son un orgullo, pues bueno, a todo mi equipo de aquí de la delegación del servicio, mi jefa de sección Pilar López Moya y bueno, a todos los asistentes, jóvenes, participantes y equipo de la delegación. Vamos ya, no pierdo más tiempo con el tema del día de hoy, este tercer miércoles informativo de la segunda edición. Y desde el Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, están con nosotros en esta mañana Patricia Madrid Serrano, psicóloga del programa Tú Cuentas, y Leire Sánchez, educadora también del programa. Por otro lado, también contamos con la colaboración especial de Carolina Saldaña, psicóloga y terapeuta. Gracias a las tres por sumaros a la iniciativa y, por supuesto, también gracias a Paloma Chicharro, que nos acompaña como jefa de sección y ha coordinado con nosotros este miércoles, además de Ana Isabel Díaz Averasturi como su jefa de servicio y, por supuesto, no puedo dejarme a la maravillosa delegada de Bienestar Social en Guadalajara, Carmen Gil, a la que agradezco también su presencia y estar colaborando con nosotros. En unos instantes os voy a ceder la palabra, chicas, pero antes dejarme que, aunque muchos de vosotros ya os lo sabéis, os recuerde cómo es la dinámica de los miércoles informativos. La primera parte, los primeros 40-45 minutos, hablamos del tema del día, en este caso salud mental, su principio básico, así como las bases para tener una adecuada salud mental para nuestro bienestar. También vamos a hablar de qué hay detrás del acoso, los datos, los contextos, las consecuencias, las herramientas. Y luego, después de esa parte, tenemos la última, con unos 15-20 minutos para atender a las preguntas de todos los asistentes a este miércoles informativo que puedan tener dudas, ruegos, preguntas como el tema tratado. Así que creo que queda claro, creo que todos más o menos conocéis la dinámica, así que es el momento de arrancar y de comenzar y lo hacemos con Leire y con Patricia, así que os cedo la palabra. Bienvenidas, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, pues buenos días. Yo soy Leire, como ha dicho Isaac, soy educadora social en el programa Tú Cuentas. Y bueno, pues un poco la idea que teníamos hoy era presentaros el tema del bullying. Y bueno, pues contextualizarlo, trabajar un poco la conceptualización de qué es el bullying, ruptura de mitos y sobre todo también trabajar algunas de las herramientas que nos pueden ayudar a la hora de afrontar esta situación. Bueno, así para comenzar un poco y que sea ir aterrizando sobre el tema, sí que nos gustaría dar una pincelada de qué es el programa Tú Cuentas, que, bueno, pues el programa Tú Cuentas es un programa de la Consejería de Bienestar Social en el que trabajamos tanto la prevención como la intervención en bullying y ciberbullying. Está destinado tanto para víctimas, agresores y sobre todo también para trabajar desde la prevención. Y bueno, pues un poco el objetivo es esa disposición de recursos para afrontar este tipo de situaciones. Y bueno, pues es un recurso que cada año vamos teniendo más trabajo, más campos de actuación y bueno, es algo que es bastante innovador y está siempre bien recalcar la labor y la importancia que tiene este programa. Y bueno, en cuanto a los datos estadísticos sobre el tema del acoso escolar, nos hemos centrado especialmente en los datos del 2024.
en el año 2024, perdón, el informe PISA bueno, pues estableció unas conclusiones en las que hablaba que en España el 6,5% del alumnado sufre el acoso escolar con frecuencia, llegando a niveles de casi un 16% alumnos que sufren este acoso varias veces al mes. Esto nos indica que es un porcentaje muy, muy, muy alto. Dentro del acoso también hablamos del ciberacoso, que más adelante esclareceremos un poco qué es, pero bueno, pues son estos menores, un porcentaje muy alto tiene esas circunstancias en el ámbito escolar y también en el ámbito digital. El porcentaje aumenta en los casos en los que hablamos de menores inmigrantes, rondando el 21%, ¿vale? Y bueno, después de valorar situaciones, concluyen también que el 10% se queda incluso en casa para evitar esas situaciones de inseguridad en el ámbito escolar. ¿Cuál es el problema añadido a esto? Todo el tema del ciberacoso, el acoso a través de las redes sociales. Podemos evitar ese contexto físico en las aulas, pero sí que estos porcentajes se van viendo que aumentan cuando se trata de ciberacoso, puesto que es muchísimo más sencillo, entre comillas, el poder pues, maltratar a un compañero o una compañera a través de esas vías, no hace falta ese contacto físico. En comparación con con alumnado que no ha sido víctima o no es víctima de acoso, sí que se presentan en estos menores unos mayores niveles de infelicidad, miedo, malestar emocional, problemas y trastornos relacionados, bueno, pues con la salud mental. Y además, lo que sí que se ha visto es que las víctimas suelen presentar mayor exclusión, bueno, pues amenazas, agresiones físicas y psicológicas, daños, rumores negativos, difusión bueno, pues de comentarios e información dañina y con el fin de menospreciarles. Y bueno, pues lo que se ve es que el problema del acoso es un problema serio, es un problema que hay que trabajar desde la raíz, desde la prevención, y que no es algo que esté ahí sin más, no, o sea, que es un problema bastante grave, que cada vez encontramos más casos en nuestras aulas, y bueno, pues es importante abordarlo desde la base del problema. Y bueno, continuando un poco con esa conceptualización de qué es el acoso y bueno, cuáles son sus causas, sus características, pues nos encontramos que hablar de acoso, la definición de acoso, es cuando un estudiante, cuando un menor o una menor está siendo intimidado, está siendo menospreciado, ya sea por un único compañero o compañera o por el grupo. Generalmente hablamos de que el acoso se produce en grupo y que la finalidad es el menosprecio, es molestar, hacer daño, excluir. Y bueno, hay diferentes tipos de formas de maltrato. Yo siempre me gusta aclarar que la palabra bullying a veces dulcifica un poco la situación, porque es como, desde mi pensamiento, creo que no es lo mismo decir esta persona está haciendo bullying que esta persona está maltratada. O sea, la palabra bullying como que dulcifica un poco la situación, que al final no viene, o sea, viene a ser un tratar mal, en este caso, a un compañero o una compañera de clase. Entonces, bueno, pues eso nos muestra, como vuelvo a decir, la gravedad del asunto. Las características del bullying. Es cierto que no nos podemos centrar en unas características únicas y exclusivas, unas causas únicas y exclusivas. Es un problema sociológico en el que entran también factores psicológicos, por lo tanto, pues puede variar y depende de cada caso, cada circunstancia, cada situación, pero sí que a niveles generales podemos decir pues, que el bullying, las características fundamentales es que hay una intención de hacer daño, no es un hago por hacer, no, o sea, hay una intencionalidad, es una situación que está predeterminada. O sea, yo he pensado a quién se lo voy a hacer, por qué a esta persona y no a otra.
de qué manera lo puedo hacer, pues para evitar que me pillen, para evitar que sea tan visible la situación. Otra de las características es que hay un desequilibrio de poder. O sea, quien lo hace es porque tiene ese sentimiento. A mí no me gusta hablar de superioridad o inferioridad, pero sí de ventaja, de cierta ventaja con respecto a la otra persona, que es una conducta reiterativa, que no es algo puntual, no se queda en un día, no es me he metido con este compañero de manera puntual porque entra dentro de la dinámica de clase, porque como no me cae muy bien, no, sino que al final es algo que dura en el tiempo, que se sustenta en el tiempo y que principalmente tiene un carácter grupal. Generalmente el bullying se produce de manera grupal. En ese grupo hay una persona que identificamos como líder y que alrededor tiene un grupo de personas que directa o indirectamente hacen que esa situación se mantenga en el tiempo. Otra de las cosas importantes son las causas, el por qué se produce o puede llegar a producirse el bullying. Pues no podemos hablar de factores individuales, no podemos hacer una lista de por esto, no es tan sencillo, o sea, es algo que tiene una casuística mucho más compleja. Lo que sí que las causas que lo determinan es unas dinámicas de relaciones erróneas en las que hay una búsqueda de poder utilizando la violencia del tipo que sea hacia la otra persona. ¿Cómo puedo yo ocupar un estatus y cuál es mi rol en este contexto? Pues cómo lo voy a hacer de manera disruptiva, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues se produce también porque se genera en contextos que permiten su desarrollo y su mantenimiento. Cuando el bullying se afronta desde la base, pues es mucho más difícil que se desarrolle. ¿Cuál es el problema? Pues que identificarlo en muchas ocasiones es muy complicado, en ocasiones ya sean tanto las familias como los centros educativos no saben cómo atajarlo en esencia, los menores no lo cuentan. Y bueno, pues al final también esto implica el romper una serie de mitos que tanto menores como adultos tenemos y que a veces nos hacen normalizar de alguna manera esta situación y que bueno, pues que no es normal. Bueno, en cuanto a la tipología del bullying, sí que tenemos que tener en cuenta que hay diferentes formas. Muchas veces bueno, pues nos centramos más en ciertos tipos de acoso porque socialmente están mal vistos. O sea, es verdad que vivimos una sociedad en la que normalizamos ciertos tipos de violencia, parece que, bueno, si te digo que eres tonto no pasa nada, ya si te doy un tortazo ya la cosa cambia. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que es importante saber que el bullying se puede presentar de diferentes formas y que en todas sus formas es muy complejo y es muy dañino. Cuando hablamos de bullying físico no solo se habla de un daño físico, es decir, al cuerpo de la persona, sino también a sus cosas. Se trata también de, por ejemplo, coger el almuerzo del compañero y esconderlo, tirarlo, parte de su material destrozarlo. O sea, no es solo ese daño corporal, sino también a sus pertenencias. En el acoso físico es cierto que es uno de los tipos de acoso que más salta la alarma, porque es como mucho más visible, porque es, pues, como decía antes, socialmente está peor visto. Entonces, es cuando, en muchas ocasiones, cuando aparece el acoso físico, es cuando salta la alarma. Pero previamente ha habido situaciones muy complejas que han sido también muy dañinas. El acoso verbal, el uso de la palabra, insultos, amenazas, apodos hirientes, difusión de rumores, esa manera de menospreciar a la persona de esa forma. El acoso social es cuando aislamos a la persona. Posiblemente sea uno de los tipos de acoso que más se presentan y que más invisible es, porque al final es como no he tocado a la persona, no le he dicho nada, es simplemente aislamos, dejamos al margen y al final el daño que eso produce es muy alto. A nivel psicológico, el tipo de acoso psicológico, yo siempre digo que creo que es al final como la consecuencia de todo eso. ¿Tú cómo haces daño a una persona?
persona a nivel anímico, en autoestima, en el concepto que tiene sobre sí misma. O sea, al final lo haces de muchas formas, lo haces insultando, lo haces menospreciando, haciendo comentarios. O sea, que al final es como una rueda que no hay un solo tipo de acoso, sino que al final estas tipologías se van entrelazando y es lo que hace aún más complejo el poder trabajar luego con esos menores y esas menores que están sufriendo esta situación. Y otro de los tipos de bullying que cada vez tenemos más presente es el bullying a través de las redes sociales, videojuegos, es decir, lo que llamamos el ciberbullying. El ciberbullying, una de las características más complejas que tiene y que dificulta aún más la situación es que se puede hacer las 24 horas los 7 días de la semana, no hace falta estar en clase para poder generar ese daño a ese compañero o a esa compañera. La manera de hacerlo implica a muchas más personas. En clase el problema surge en clase y lo ven los de clase. En cambio, a través de las redes sociales, todo vuela, o sea, se difunde mucho más rápido, se pierde el control sobre ello y al final el daño anímico y el daño psicológico es aún más grande porque es mucho más visible. Y además, una de las características también que esto implica es la falta de empatía. Al final, a través de una pantalla siempre nos cuesta más empatizar con el otro y bueno, pues la crueldad a través de las redes sociales es muchísimo más alta que en el cara a cara. Y esto, vuelvo a insistir, pues dificulta mucho más el trabajo posterior con quien está pasando por una situación de este tipo. Y bueno, pasando a este tercer punto, la contextualización del bullying. El bullying se produce en un contexto psicosocial determinado, en un contexto espacial determinado. En cuanto al contexto espacial, que está un poco en relación a lo que venía hablando sobre el tema del ciberacoso, pues el contexto espacial es el ámbito escolar, centro educativo, y se produce en el ámbito académico. Es cierto que ese problema puede salir fuera, o sea, el problema se genera en el ámbito escolar porque el vínculo que une a víctima y agresor es la relación que se produce, o sea, que se genera en clase, y puede salir fuera. Eso no implica que deje de ser una situación de bullying. O sea, al final el problema, por decirlo de manera sencilla, nace en clase y puede salir fuera, en cualquier contexto, actividades extraescolares, otros espacios en los que puedan compartir tiempo. Y bueno, nuevamente, pues a través de las redes sociales. En cuanto al contexto psicosocial, pues el bullying se produce en una etapa de desarrollo concreta de los menores y de las menores. En este caso son menores que están entre los 10, los 14 años, que es aunque puede producirse antes y después, pero es verdad que la mayor parte de los casos se producen dentro de esas franjas de edad. Y al final es una franja de edad en la que los menores están creando su propia identidad, esa pertenencia y esa necesidad de pertenencia al grupo, como muchas veces se arrastran a tener ciertos comportamientos por la influencia del grupo y al final eso también es cierto que hay que tenerlo en cuenta, tanto en agresores como víctimas, como en los espectadores. O sea, quienes están viendo esa situación, menores que en muchas ocasiones no están de acuerdo con lo que está pasando, pero tienen ese miedo de si lo digo me van a decir que soy un chivato, igual me lo hacen a mí, como este no es mi amigo, pues ya está, como tampoco me cae muy bien, pues no me meto mucho en la historia. Y es importante, pues eso, también contextualizar cuál es la situación en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo psicosocial de estos menores y estas menores. Y en cuanto a las figuras implicadas tanto en la prevención como en la intervención y en la erradicación de este problema, encontramos muchos agentes. Están el alumnado como una fuente de apoyo muy, muy importante en el afrontamiento de esta situación, el profesorado, tanto en la identificación como en la gestión de esta situación. Muchas veces los profes, por lo que nos cuenta, se ven un poco desbordados también, no saben muy bien si trabajarlo, no trabajarlo, intervenir, dejarlo pasar, avisar a las familias, bueno, porque es un tema bastante complejo y que muchas veces generan pues, muchas diferencias.
La familia es otro agente y otra figura importante, tanto para las víctimas como para los agresores, como para aquellos menores que están viendo esa situación. O sea, la familia es clave en el desarrollo de valores, en la educación, y entonces tienen un valor importantísimo. Y como no, los agentes externos, otras entidades, otros profesionales que trabajamos pues para paliar en la medida de lo posible este fenómeno y las consecuencias que esto produce. Y bueno, sea pues un poco como trabajar de manera generalizada, tampoco extenderme mucho más, esos mitos que muchas veces tenemos en cuanto al bullying y que ya no solo los menores, sino los mayores también, y que en muchas ocasiones dificulta este trabajo y produce que se normalicen ciertos comportamientos. Y bueno, es importante pues pararnos a reflexionar, porque a veces lo tenemos tan interiorizado socialmente, el típico comentario, y bueno, no somos conscientes del daño que esto produce y que al final somos agentes de cambio y que tenemos el papel y la labor de romper un poco con estos mitos y romper con estos estereotipos. Y así, bueno, a modo general, pues comentarios tipo el bullying es cosa de niños, no. Lo que entendemos que es normal en el ámbito escolar es el conflicto. Bueno, en el ámbito escolar, en cualquier ámbito. Un conflicto es lógico, normal, forma parte de la convivencia y no tiene por qué ser negativo el conflicto, pero sí que tenemos que saber diferenciar entre el conflicto y el bullying. O sea, una cosa es que haya diferentes opiniones, haya que debatir y concluir y llegar a un acuerdo, pero el bullying va más allá, no son cosa de niños. El daño que esto produce en estos menores y en estas menores no es algo como para normalizarlo con el comentario de, bueno, es que es cosa de niños o toda la vida ha pasado. No, es que toda la vida ha pasado, es que toda la vida ha habido en una clase alguno que ha sido un poco, pues como toda la vida ha pasado, pues lo dejamos pasar. No. Bueno, comentarios, aquí lo que veis son comentarios que hemos oído en adultos, en los propios menores, en las charlas que realizamos en el programa lo dicen, y por ejemplo, a veces el que te traten mal te hace más fuerte, y muchos te dicen que sí. No, hombre, es que eso te hace más fuerte, es que a ti si te tratan mal, claro, ¿a quién nos hace más fuerte el que nos menosprecien, el que nos insulten, el que nos dejen de lado? Eso no te hace más fuerte, lo que te hace más fuerte es ese apoyo, esa red que te permite, bueno, pues desarrollarte de la manera más positiva. Bueno, pues si te lo hacen será porque eres un pesado, es que eres una pesada. Sí, entendemos las diferencias y tenemos que trabajar en aceptar esa diferencia y que esa diferencia no implique el ir a hacer daño, sino que lo que genere, bueno, pues es un aprendizaje. Comentarios muy típicos, lo de es que se tienen que defender solos, tienen que aprender, o es que a mí me han enseñado que si me atacan yo tengo que defenderme, pero esa defensa siempre va en el daño físico o en el daño verbal, no es el defenderme contándolo, pidiendo ayuda, no, o sea, siempre es eso de, pues niños, si a ti te pegan en clase, tú pegas, si a ti te dicen, tú dices, y ese tipo de cosas que al final, vuelvo a lo mismo, normalizan estas situaciones. Bueno, pues es mejor no intervenir para que no empeore la cosa, porque contarlo es de chivatos, no, contarlo, y esto es súper importante inculcarlo en los niños, contarlo no es de chivatos, contarlo es de buenos compañeros, independientemente de seas o no seas amigo, eso va al margen, pero contar que alguien lo está pasando mal es algo súper positivo y tienen que ser conscientes del valor que ellos tienen. El bullying no es bullying si no hay agresión física, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, que como socialmente tenemos peor visto la agresión física, pues parece que, bueno, si solo le ha dicho tonto, tampoco ha sido para tanto. Bueno, las palabras muchas veces hieren más que un daño físico. Bueno, pues si no se ha quejado hasta ahora, es que no le habrá molestado tanto. En muchas ocasiones vemos chavales que cuando se quejan es porque ya la situación es tan extrema, llevan tanto tiempo pasando por ese calvario que de alguna manera tiene que salir. Entonces, bueno, pues, o el comentario, ya con esto termino esta parte, del si te molestas porque te gusta, los que se pelean se desean, ese tipo de comentarios que ya no solo provocan
una distorsión de lo que son las relaciones sociales, sino también pues esos detalles que poco a poco van calando en comentarios en los que luego nos encontramos pues, jóvenes, chavales, con unas relaciones de pareja o una visión de las relaciones de pareja pues muy disruptivas y muy dañinas. Y bueno, en cuanto a esta parte, no sé, imagino que luego lo hacemos después, ¿no? Las preguntas y demás, después. Así que por mi parte continúa Patri con los siguientes puntos y luego pues cualquier cosa lo comentamos, ¿vale? Genial, gracias Vale, Leire. bueno, Pues buenos días. vamos, Patricia, que tenemos Leire, lo único que mucho me que tienes que contar ir hoy y pasando, poco tiempo. me tienes que ir pasando tú la presentación, lo Vale, único. sí, yo te lo voy pasando. Vale, bueno, voy a intentar ser breve, ¿vale? Pero concreta a la vez. Eh, uno de los puntos importantes dentro del bullying pues son las consecuencias que este tiene en los menores, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos ver o qué cosas nos pueden llamar la atención? Pues, por ejemplo, que se empieza a aislar, que empieza a comportarse de una forma diferente, ¿no? Pues antes no estaba tan irritable y ahora notamos que sí. Incluso en la propia salud física, porque a veces podemos ver que hay somatizaciones, es decir, que el cuerpo expresa ese estrés que están sintiendo pues, a través de dolores de cabeza, dolores de tripa, insomnio, etcétera. También otra de las cosas que además suele ser muy notable pues, es el rendimiento académico, ¿no? Un chico o una chica que antes sacaba buenas notas y de repente pues estamos viendo que han bajado las calificaciones. Y luego, bueno, pues el momento de la revelación, el momento en el que lo cuentan, normalmente no suele ser inmediato. Normalmente suelen llevar ya una historia de daño detrás. Y bueno, algunas de las cosas físicas que podemos observar, pues son esas, pues han perdido objetos, tienen lesiones que no nos cuadran muy bien, ¿no? Los sentimientos de impotencia, incluso de autoestima o de pérdida de sentido de la vida en general, ¿no? Como más pesimismo. Vale, pásame, Leire, por favor. ¿Cuál es una de las cosas indispensables dentro del acoso? Pues el que sientan que se les está apoyando, ¿vale? Cuando una persona está sufriendo un daño y no siente que el entorno en el que está sufriendo ese daño le está apoyando, se siente todavía más desesperanzado, todavía más solo y todavía el daño, pues, por así decirlo, nos cala más, ¿no? Entonces, este apoyo no tiene que ser únicamente por parte de la familia, que obviamente es indispensable, sino que tiene que ser también por parte del propio centro educativo, ¿no? Tú me estás contando que a ti te está pasando algo que te duele, vamos a llamarlo bullying, vamos a llamarlo acoso, vamos a llamar que tienes un sufrimiento, pues vamos a hacerle caso a ese sufrimiento porque al final nos está expresando un malestar y ese malestar hay que atenderlo de la forma que sea, ¿vale? Y luego también, pues por parte pues, del propio alumnado, ¿no? Como decía antes Leire, va a ser muy importante que por parte de los compañeros, que a veces no participan de forma activa en ese acoso, pero sí que participan de forma pasiva, es decir, me quedo callado y veo situaciones que sé que no están bien y no digo nada por miedo a las consecuencias que eso puede tener. Y luego, bueno, pues también muchas veces ellos agradecen el poder tener, pues como por ejemplo, entidades, ¿no? O programas que sean específicos de esto y que al final puedan tratar esta problemática fuera también del entorno escolar. Vale, Leire, pásame, por favor. Otra de las cosas muy importantes es que tenemos que tener en cuenta que el acoso produce un daño en los menores. Produce un daño no solo a las víctimas, sino que también lo va a producir a los agresores. Voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Em, Tenemos que tener en cuenta, vamos a enmarcarnos en que infancia y adolescencia, que suele ser cuando ocurre esto, es el periodo en el que empiezan a tener sus primeras experiencias sociales, ¿no? Empezamos a relacionarnos con los demás. Si el entorno en el que yo me relaciono con los demás es un entorno hostil, es un entorno en el que me están insultando, me están aislando, me están diciendo que no valgo para nada,
voy a empezar a construir también mi mundo social en base a eso, ¿no? Entonces voy a tener tanto problemas seguramente luego a la hora pues, de confiar en los demás. También tenemos que tener en cuenta que el sentirnos parte del grupo es muy importante, tanto en infancia como sobre todo en adolescencia, ¿no? Entonces, si a mí me aíslan de ese grupo, pues bueno, el daño que eso provoca en mí pues puede llegar incluso a arrastrarse a la vida adulta, ¿vale? Luego también, pues que la autoestima, el autoconcepto que tenemos, es inevitable que también lo construyamos a través de mi mundo social. Entonces, si mi mundo social es así de hostil, pues seguramente afecte a mi forma de verme, a mi autoestima y y a empezar a sentir como que soy inadecuado o que hay algo mal en mí, ¿no? Eh, y bueno, luego también pues afecta obviamente en el estado de ánimo, incluso puede llegar a través de un intento de regulación de las emociones no muy funcional, pues puedo llegar incluso a tener autolesiones o pensamientos suicidas, ¿vale? Esto con respecto a las víctimas, pero es que en los agresores también se va a provocar un daño, ¿no? Cuando una persona le hace daño a otra, en este caso un menor, normalmente es porque hay algo que no está funcionando del todo bien, ¿no? Quizás hay un enfado mal gestionado, una tristeza mal gestionada, hay una situación en casa que me está frustrando y que estoy pagando en el entorno escolar porque me es más fácil eh, mostrar esa emoción allí, ¿no? También estamos, por así decirlo, perpetuando que haya un bajo desarrollo de la empatía en estos menores agresores, que también como que se desconecten emocionalmente, que sean más fríos. eh, a veces puede ser una forma de pedir ayuda, ¿no? Un niño o una niña no está bien, no tiene estrategias, no tiene forma de pedir esa ayuda y la forma que se le ocurre o la única forma ya que sabe hacerlo es a través de este maltrato a otros menores. O sea, que al final es que tenemos que tener en cuenta que están en una etapa donde se están desarrollando. No siempre se tienen estas estrategias para pedir ayuda que tenemos en la edad adulta, que incluso a nosotros nos sigue costando, ¿no? Entonces, a veces puede ser una forma desesperada de decir, no estoy bien, necesito ayuda, necesito que haya algún cambio, ¿no? De alguna forma. Y que muchas veces no conocen las consecuencias reales de lo que se está haciendo. Es decir, muchas veces cuando tengo 10 años no termino de ser consciente de que a lo mejor estar todos los días machacando a una persona, a esa persona le puede estar haciendo sentir tan mal que se está planteando desaparecer del mundo. A veces no soy consciente incluso a nivel legal, ¿no? De algunas cosas que hago y por eso, bueno, pues entran dentro de los menores inimputables, ¿no? Y luego, bueno, pues que incluso estas conductas agresivas que tienen y que van repitiendo puede hacer que llegue un momento en el que a ese agresor se le empiece a rechazar socialmente a largo plazo, ¿no? Porque al final no termina de ser una persona agradable con la que estar. Vale, bueno, pues pásame y ya terminamos con esto. Vale, y una de las cosas importantes es qué podemos hacer nosotros, es decir, qué puedo hacer yo como persona individual en el mundo, ¿no? Para intentar que esto no siga pasando. Pues va a ser muy importante replantearnos qué papel tenemos en todo esto, es decir, mi papel es de alumno, de compañero, vale, ¿qué puedo hacer si veo una situación así? ¿Qué puedo hacer si veo a una persona que está continuamente sola en el patio, en el recreo, en clase? Bueno, pues mínimo acercamiento, ¿no? Pues decir, oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Prefieres estar solo? ¿Te gustaría que hiciéramos algo? ¿No? ¿Qué puedo hacer si veo que está siendo maltratado, ¿no? Como decía Leire, que está recibiendo malos tratos por parte de otros compañeros. Bueno, por lo mínimo, si yo considero que es peligroso para mí meterme en la situación, lo mínimo avisar a algún adulto que sí que pueda solucionar eso. Si soy padre, si soy madre, ¿qué puedo hacer? Pues ponerme en coordinación con el centro educativo, ¿vale? O incluso buscar otros recursos pues, de apoyo, como puede ser el programa Tu Cuenta, recursos de salud mental, etcétera, ¿vale? Y como profesor, pues obviamente, profesor centro educativo, como decía antes,
prestar atención a cualquier malestar que puede presentar un menor o una menor, porque el apoyo va a ser un factor amortiguador para este daño. Entonces, el que ellos se sientan apoyados, que ellos se sientan que se les escucha, va a ser algo fundamental, ¿vale? Y bueno, pues así un poco ya a modo de resumen, ya termino, que va a ser muy importante, informar, apoyar, validar, ¿vale? Y no participar. Aquí os dejamos algunos recursos disponibles. Gracias, Patricia. Gracias, Leire. Además, recojo con algo que dices y estando además en educación, cultura y deportes, tenemos programas también que hacemos compañía de, pues bueno, de lo que nos han estado contando Leire y Patricia. Además, los centros tienen sus propios planes de convivencia en los que también trabajan y colaboran en esto. Y aprovecho que tengo aquí además con nosotros conectada a la asesora de inclusión y convivencia, Amelia Martínez Nieto, a la que doy un poquito la palabra, que nos va a decir, recordar, refrescar esa parte educativa tan importante en la que los centros ya trabajan sobre todo esto. Amelia, cuando quieras. Hola, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todos. En primer lugar, pues os quiero felicitar por esta iniciativa que me parece fabulosa y el hecho también de que dos consejerías como sea Educación y Servicios Sociales pues trabajemos mano a mano con este programa y bueno, pues que como vemos tan necesario es, pero simplemente quería aportar ese punto pues que tú acabas de mencionar de que los centros también se trabaja mucho la convivencia y se trabaja desde distintos programas, que simplemente por mencionarlos, que es el programa Reto, que es Respeto, Empatía y Tolerancia, el programa Dulcinea, que es un programa propio de Castilla-La Mancha, que también viene con sesiones de tutoría ya programadas, en las que tanto es para infantil como para primaria como para secundaria, que los profesores se pueden sentir apoyados pues si en algún momento tienen que trabajar pues esa parte previa que también recoge nuestro decreto de convivencia y en la que tenemos que hacer más hincapié a la hora pues de prevenir que todas estas situaciones pasen, pues desde educación emocional, educación, pues distintos programas que llevan los centros, como alumnos ayudantes, círculos restaurativos. Es una cantidad muy grande de programas que se están desarrollando y simplemente quería reconocer y valorar pues esa labor que desde muchos centros se realiza para prevenir este tipo de situaciones, que ojalá no existieran y ojalá no tuviéramos que hablar de este tema, pero bueno, pues eso, tenemos que prevenir, que es donde hay que poner la guinda, no sé. No sé si Gracias, tenéis muchas alguna gracias. duda o alguna cuestión. Ahora en la ronda de preguntas, gracias, De acuerdo. Amelia, y A vamos vosotros. a cerrar, ¿no? Y a dar otro lado, ¿no? A lo que hablamos de la salud mental y del bullying, con la maravillosa, a la que estoy agradecidísimo que esté con nosotros, Carol Saldaña, que es, bueno, un placer de verdad de corazón estar aquí con una inmensa profesional como tú eres. Destacar ese labor que hizo en la maravillosa serie Querer, que podemos ver a través de Movistar Plus, con una temática también bastante relevante y de importancia. Y en fin, Carol, gracias por estar con nosotros este ratito y cuando quieras. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión tu presentación con tanto cariño. Vale, estoy un poco agobiada con los tiempos porque tenemos una hora, entiendo que esto tiene que acabar a las 10. Bueno, Sí, yo bueno, además... aunque nos extendamos unos minutos más, no pasa nada, ¿vale? Entonces Claro, yo es que yo, tengo yo te, yo sesión... te cortaré si veo que Claro, nos... claro. Bueno, ¿Vale? yo tengo sesión a las 10 y también me parece muy interesante y muy importante dar el espacio de dudas, ¿no? Entonces, voy a improvisar. Me voy a saltar toda la presentación y me voy a ir al final porque quedan 15, 20 minutos y me gustaría como poder dejar quizá 10 minutillos de espacio a las personas. Entonces, voy a tratar de compartir... A ver, espera, porque yo no utilizo nunca Espera. Meet, Ahora, te tiene que entonces, salir en la parte de arriba que pone compartir. vale, ahora compartir. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí, ¿Ha salido? sí, eso es. Vale, me he ido a la parte final.
Entonces, bueno, me lo voy a ir saltando y voy a tratar como de hacer un resumen hilando con gran parte de lo que han contado hoy las compañeras, que me parece también como tan importante a tener en cuenta y que han dado para mí bastantes claves interesantes sobre lo que es la salud mental. ¿Vosotras veis la presentación? Porque yo no la veo. Solo os veo a vosotras. ¿Vosotras sí la veis? Lo vemos, lo vemos. Vale, venga, pues voy a arrancar. Un poco para mí, claro, cuando me dijeron, vamos a hablar de bullying y de salud mental en 1 hora, digo, pues madre mía, qué complejo, ¿no? Entonces, para mí hablar de salud mental, no de salud mental, para mí hablar de salud es hablar de equilibrio, ¿vale? Creo que es muy importante entender que la salud no pasa siempre por el bienestar, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de tratar de estar bien, es importante encontrarnos bien, es importante encontrarnos bien con nosotras mismas, es importante tener un contexto y un entorno donde yo me siento bien, pero tal como estaban contando las compañeras, en la vida nos vamos a encontrar con toda una serie de circunstancias y de situaciones donde estar bien no siempre es fácil y la salud mental o la salud no siempre nos la va a garantizar estar bien, sino tener herramientas cuando la cosa se pone difícil y tener esa capacidad de adaptación como de sobrevivir al medio, ¿no? Si nos fuéramos al significado de salud como base, es la homeostasis, y la homeostasis se define como la capacidad del organismo de adaptarse y de reequilibrarse, ¿no? Entonces, para mí la salud tiene mucho que ver con eso. Yo tengo que aprender a ser responsable conmigo y con mi propio interno y con mi propia vida, pero tengo que saber que estar bien también significa poder tener las herramientas adecuadas para esto, ¿no? Y con esto lo siguiente es desmitificar, ¿no?, lo que tiene que ver con hacer terapia, ¿no? Hacer terapia muchas veces cuando la gente llega quiere herramientas para estar bien, quiere cambiar, quiere como si tú le dieras una guía, ¿no? Y para mí hay una cuestión muy importante de lo que nos va a enseñar hacer terapia, que es aprender a habitarnos, ¿no? Que es aprender a estar bien con nosotras mismas. Y para mí las compañeras han dicho algo muy clave, ¿no? Patricia ha dicho algo muy interesante, que ha dicho, cuando tengo un sufrimiento, vamos a hacerle caso. Y yo creo que este es el primer indicador importante de ser capaces de tener una buena salud y una buena salud mental, que es detectar que hay algo en mí que no está bien. Entender que cuando no me encuentro bien, tengo que escucharme y tengo que darme credibilidad, ¿no? Para mí, esta sería la primera gran base y el primer gran indicador, haciendo un resumen muy grande de 5 minutos de lo que supondría poder tener una buena salud, ¿no? Es ser capaz de entender que hay algo en mí que no está bien, ¿no? Un par de pantallas anteriores os explicaba lo que es la ansiedad como la sensación de alarma, ¿no? Cuando alguien tiene ansiedad, una de las primeras cosas que le pasa es que no entiende qué le pasa, ¿no? Y la ansiedad es miedo, es una reacción del cuerpo que me coloca en alerta, ¿no? Utilizando los ejemplos de las compañeras, probablemente cuando un alumno o una alumna está en una situación de maltrato, como decía Leire, y de acoso, siente que su cuerpo le está dando señales. Siente que se le acelera el corazón, siente que no tiene ganas de ir al cole, siente que todo le parece más pesimista, siente que le duele la tripa, siente que le duele el cuerpo, no sabe si tiene razón, no sabe si se está volviendo loco o loca. Entonces, poder atenderme y darme cuenta de que todas esas cosas que me están pasando son señales de que hay algo que me está diciendo que no está bien, es la señal del organismo que viene a contarme que necesito ayuda, ¿no? Entonces, si pudiéramos
darle la vuelta a la ansiedad, darle la vuelta a nuestro mundo emocional y entender que es una guía que me va a llevar a donde yo necesito, pues todo sería como más sencillo, ¿no? En lugar de ir contra nosotras. Entonces, hacer terapia, por ejemplo, es generar esa guía interna donde yo aprendo a conocerme y aprendo a detectar que hay cuestiones que no están bien, ¿no? Y para eso es muy importante poder entenderme y poder legitimarme dentro de mi mundo interno, ¿no? Otra cuestión fundamental, y por eso ponía aquí el cómo me relaciono conmigo, ¿no? Tiene mucho que ver con no hablarme desde ese juicio, ¿no? Porque otra cosa importante que normalmente encontramos en terapia es la manera en la que nos juzgamos y nos tratamos, ¿no? Entonces, cuando nos están pasando cosas circunstanciales donde no nos sentimos bien, algo que suele ocurrir es sentir que yo tengo la culpa, ¿no? O sentir que hay algo en mí que está haciendo que eso esté pasando, ¿no? Y no significa pensar que yo no tengo parte de responsabilidad de lo que ocurre, ¿no? Pero eso no significa que yo no me viva con las herramientas o no pueda poner cuánto también tiene que ver con el otro, ¿no? Poder hacerme responsable de mí misma, poder legitimar mi mundo interno. Y el siguiente paso, poder tener unos vínculos saludables donde yo puedo pedir ayuda y en donde yo me puedo apoyar, sería otra de las bases fundamentales de la salud mental, ¿no? De qué manera me relaciono con mi entorno y tal cual. Por ejemplo, explicaban las compañeras, esto probablemente es una base absolutamente diferente y seguro que lo veis vosotras en los casos que atendéis, igual que yo en la consulta privada o cuando he trabajado con menores, ¿no? Hay una diferencia muy grande. Quien tiene un entorno seguro y quien tiene vínculos donde esas personas, aunque pertenezcan a un núcleo más reducido, tiene amigas y amigos que le dicen, va, tía o tío, ni puñetero caso, es que son imbéciles, ¿no? A quien llega a su casa y se siente absolutamente solo o sola, ¿no? Porque el que está solo se va a querer morir. Esto es lo que termina pasando, ¿no? Entonces, quien puede tener esos amigos, esas amigas, ¿no? Yo siempre le digo a la gente en terapia, o sea, en la vida hay que tener amigos y hay que hacer terapia. Y si solo puedes una, ten amigos, ¿no? Porque los vínculos son fundamentales para nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite poner fuera lo que nos está pasando dentro. Y es lo que nos permite regularnos y darnos un significado diferente a lo que nos está pasando. No significa siempre que nos tengan que dar la razón. A lo mejor mi amiga de turno viene a decirme, jo, vale, tía, pues están pasando mucho contigo, pero ¿qué te parece si esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos? Poder significar lo que me pasa desde un lugar diferente, y esto lo hacemos a través de la terapia, lo hacemos a través de los amigos y las amigas, lo hacemos a través de los profesores, de las profesoras, de los educadores, de los vínculos seguros que tenemos cerca. Eso nos va a ayudar a que, como decía Patricia, en lugar de desarrollarme en un entorno que me ha hecho pensar que hay algo malo en mí, y esto ya va a cambiar radicalmente el concepto que yo tengo de mí misma, me va a ayudar a entender, bueno, pues que hay circunstancias difíciles en la vida donde a lo mejor yo tengo que aprender a pedir ayuda. O tengo que aprender a decir lo que pienso, o tengo que aprender X, ¿no? Lo que esa situación venga a contarme. Entonces, ese legitimarme, ese pedir ayuda y ese resignificar son partes fundamentales de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, resumiéndolo muchísimo, ¿no? Me sabe como un poco mal, pero para mí esas serían partes de las claves, ¿no? Poder entenderme, poder hacerme caso, poder pedir ayuda, ¿no? Yo que trabajo tanto en trauma, siempre se explica esto, ¿no? La diferencia fundamental de que un hecho traumático genere un efecto postraumático en una persona y no, tiene que ver con la ayuda que haya recibido, con la capacidad que haya tenido de contarlo, ¿no? De poder ponerlo fuera y finalmente de haberlo podido significar. Y otra cosa que para mí
es fundamental teniendo en cuenta que estamos dentro de un entorno de juventud y que para mí acompañando a tantas personas jóvenes desde hace muchos años también es fundamental para encontrarme bien, son los sueños. Es el sentido, ¿no? Es tener un sentido. Quizá esto dentro de la población más adulta se nos olvida, pero para mí también hay una diferencia súper y fundamental cuando yo me encuentro adolescentes y gente joven en la etapa de los 19 a los 22. A mí me parece como una etapa súper crucial porque es un momento muy sensible a nivel de salud mental, ¿no? Es como ese momento donde parece que ya soy adulta o adulto, pero internamente me sigo sintiendo muy vulnerable, muy frágil y con mucha necesidad de algo que nos hemos saltado, lo puedo contar ahora en un minutito, que es ese conflicto universal que sigue siendo lo que el mundo espera de mí, ¿no? Entonces, esa etapa es muy temprana, es muy sensible y para mí las personas, si antes hablábamos diferencia fundamental en quien tiene vínculos seguros y quien no, para mí quien tiene un sentido y quien no lo tiene también marca una diferencia fundamental en cómo me posiciono y cómo me encuentro en la vida, ¿no? Cuando yo me he encontrado jóvenes con situaciones súper desestructuradas, con entornos muy complejos de alcohol, de drogas, de familias de violencia, el chaval o la chavala que ha tenido un grupo de pertenencia, que ha ido a los scouts, que piensa que el medio ambiente le encanta y que de repente le ha dado la ventolera y decide que va a estudiar biología, medio ambiente, o quien ha estado en los conservatorios y entonces de repente se ha encontrado en otro entorno porque ha estado en un grupo de música y la gente del grupo de música hace las cosas de otra manera diferente y no se pega todo el rato y, ¿no? Y yo a lo mejor me puedo dedicar a esto. Quien tiene sueños, quien tiene un sentido, quien cree que puede lograr algo diferente en la vida de lo que le han contado, tira y sale, ¿no? Entonces, me parece que estar en un grupo con un montón de gente joven y no animarles a soñar y a tener un sentido y a tener aspiraciones, no sería posible para preservar la salud mental, ¿no? Y con esto termino, que me quedan 2 minutos. Para mí hay algo también como muy importante dentro de este sentido y estos sueños y este conflicto universal que decía en otra diapositiva que no me ha dado tiempo a contar, y es como uno de los conflictos básicos que es todo lo que tiene que ver con el vínculo y todo lo que tiene que ver con la autenticidad, ¿no? La adolescencia es ese conflicto donde yo hasta ahora he forjado todo ese carácter, toda esa personalidad en base a mamá y papá, en base a lo que creo que se espera de mí, en base a lo que he aprendido que tengo que ser, y la adolescencia es ese momento donde mi autenticidad, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento que soy, viene a ponerse a prueba, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio que decíamos al principio es lo importante, ¿no? Ni yo soy esto que no tiene nada que ver contigo, ni yo soy esto donde me someto y lo que yo soy y lo que yo pienso no funciona, ¿no? Y cómo se resuelva esto es súper importante para luego cómo vivimos la vida adulta, ¿no? Es decir, yo soy lo que se espera de mí, o yo soy yo, ¿no? Ayer, por ejemplo, tenía una adolescente en terapia de un contexto súper estructurado, súper bueno, pero bueno, ya ahí tiene sus cosas, y me decía, es que mi familia, ella quiere estudiar veterinaria, y la familia viene de un mundo de la empresa, ¿no? Y ayer lloraba a mares y me decía, ¿no? Como, bueno, es que mis padres me han apoyado siempre y ahora me dicen que no me ven de veterinaria y que estudie ADE, que estudie biomedicina, pero que qué hago yo con veterinaria, ¿no? Y ella lloraba a mares, ¿no? Y yo le decía, cariño, vale, vamos, ya está. Tus padres no es que no te apoyen, es que te están diciendo lo que piensan. Y a lo mejor lo que piensan no es lo que tú esperas. Ellos te van a apoyar en lo que tú decidas. Pero el mismo derecho tienen ellos a decirte, mira, cariño, estudia ADE y continúa con nuestra empresa, a tú decirles que no. Lo que pasa es que todavía no te sientes con la fortaleza interna de poderle decir que no a tus padres, ¿no? Porque sientes que esto es decepcionarles. Y esto da mucho miedo, ¿no? Pero yo siempre les digo a los adolescentes, o sea, hay que decepcionar a los padres. Esto hay que hacerlo, esto hay que atravesarlo en la adolescencia y luego ya todo es más fácil. Entonces,
ese conflicto básico donde yo tengo que decidir si sigo desde lo que se espera de mí o si soy yo, ¿no? Y cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? Y esa manera de atenderme a mí, de atender a las expectativas, pero de no renunciar a mí, es gran parte fundamental de preservar mi salud mental. Acaban de llamar y voy a tener que ir a abrir, darme un segundo y nada, dedicamos 5 minutos más, que no pasa nada y ya cerramos. Gracias, Carol. Y aprovecho para que vayáis pensando, quien tenga preguntas, cuestiones, dudas o cualquier cosita que queráis ahora en este tiempo de palabra que os damos, ya sabéis que lo podéis hacer levantando la mano para que yo os dé el turno de palabra o escribir a través del chat, ¿vale? Estaremos eso, 10 minutitos aprovechando para ver si hay alguna pregunta y alguna cuestión y así lo podemos ir haciendo, ¿vale? Carol, ¿querías Sí. decir alguna cosilla más mientras nos preguntan o si vemos si tenemos alguna cuestión? Bueno, para mí esta es un gran resumen y una frase que me ha acompañado toda la vida, desde que yo comencé a estudiar todo lo que no tenía que ver con la carrera. Eso me parece que es la peor parte. Que es una frase de Rogers, para mí un grandísimo psicólogo humanista, que dice: lo que soy bastaría si lo fuera abiertamente, ¿no? Al final creo que lo que tiene que ver con nuestra salud y con nuestra salud mental tiene que ver con poder ser, ¿no? Y con poder entenderme y con poder atenderme y con desde ahí legitimarme con lo mejor y con lo peor de mí, y desde ahí ir construyendo un mundo donde yo sienta que ese mundo, esos vínculos, esos deseos se construyen en base a mí, a lo que yo quiero, ¿no? Qué bien te sientes cuando te sientes tú mismo. Total, Aportaré y total. diré. Gracias, Carol. Venga, no sé si dudas, cuestiones, intervención, a quien le apetece, ya sabéis, le dais a participar a la manita y os doy el turno de palabra o nos escribís en el chat. Venga, tenemos a Alessandra. A ver, que creo que como le quité antes Sí, pero Ahora, te ahora se escuchamos, oye. Alessandra. Es que, bueno, buenos días. Justo hace 3 días he tenido, bueno, la oportunidad de estar con una mamá y su niña. Bueno, yo hice una salida con los jóvenes cabanilleros, las chicas y los chicos de aquí a la Warner, tal. Bueno, y ahí, bueno, en fin, en definitiva, allí coincidí con una madre de aquí que iba por su cuenta. Y su niña De verdad, qué pato. Mario. su niña estaba precisamente en ese proceso y ya había pasado al instituto, pero durante los 2 años anteriores las había pasado canutísimas en el colegio por un acoso que tenía a través de un nene, ¿no? Y el tema son los tiempos, porque ha pasado al instituto, ya no está en su clase, pero la historia continúa. Entonces, claro, la mamá, pues efectivamente psicóloga, no sé qué tal, pero la niña tuvo un aislamiento, cero amistades, no quería, o sea, directamente rechazaba formar parte de ningún grupo ni tener ninguna amistad. Y bueno, y ahí en la Warner sí que es cierto que iba con otra nena y parece que coincidió con uno de los chavales que venían conmigo, que se conocían de clase y tal, y ya le dirigía la palabra, pero vamos, le dirigía la palabra, porque no quería saber nada de nadie. Entonces, claro, aquí los tempos son importantísimos porque resulta que se detecta el problema, pero claro, en el centro educativo, entre que los centros están súper desbordados, luego el tutor, la profesora o quien sea, o sea, tomar cartas en el asunto sin que, claro, porque muchas veces la tortilla se da la vuelta y resulta que el nene o el niño o la niña que está haciendo el acoso, resulta que sus padres entran en acción y entonces, ¿pero cómo tal? Entonces
pero no sea tan importante, ¿no? Si mi niño es un santo o tal, ¿sabes? Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasan 3 años, y claro, la madre pues se gasta un pastizal en terapia, pero no hay algo claro, ¿no? De decir, bueno, sí, ya se ha conseguido que por lo menos en el instituto no estén en la misma clase. O sea, ese es el logro, pero el nene sigue atacando. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Porque sí que hay programas, todo lo que queráis, pero la realidad, y yo lo sé también porque hablo aquí vamos, organizo la mesa de la juventud donde están pues los agentes de los 3 colegios, el PISE del instituto, los concejales, esa reunión que organizó, que antes organizaba Raquel y que ahora pues he tomado el relevo y hay que darle una continuidad y que además de hecho se ha centrado también en la salud mental, este año en la salud mental, en la salud física. Bueno, pues estuvimos hablando precisamente del bullying, ¿no? Y entonces el orientador me dice, no, bueno, yo más o menos tal, digo, sí, digo, pero ¿qué pasa en los recreos? Me dice, pues muchas veces tengo que estar en los cuartos de baño haciendo guardia, porque ahí es donde realmente muchas veces en clase no se nota, pero luego pasan al recreo y entonces en el cuarto de baño es donde se cometen las tropelías. Y entonces se tiene que poner de vigilante jurado. Quiero decir que los profesores, que realmente puede haber muchos programas y muchos apoyos, pero yo creo que en los colegios y en los institutos, sobre todo, porque además los niños y las niñas, ahora también hemos celebrado aquí en el Centro Joven la fiesta del paso. ¿Por qué se celebra la fiesta del paso? Es como decir, bye bye la ternura, el tal, porque claro que un nene o una nena con 12 años pasen a un instituto con todos los grandullones que dicen, no, es que no están en el mismo lado, perdón, sí, con grandullones repetidores, los malotes, que me vienen aquí muchos malotes, aquí al Centro Joven también, o sea, eso ya per se a mí me parece antinatura, pero bueno, es el sistema, pero es antinatura, porque los niños con 12 años están detrás del balón y las niñas empiezan a hacer el tal, pero todavía son muy tiernos. Entonces aquí hay muchos factores que no se plantan encima de la mesa partiendo de la base que efectivamente el paso del colegio al instituto a esa edad tan temprana es catastrófico. Luego, que si hay un orientador PISE para todo un instituto con tropotomil, es muy difícil atender todos los casos. Eso para empezar, porque además muchos vienen ya del colegio, porque hemos hablado que se empieza, pues eso, 11, 12, es donde se empieza ahí a cometer las tropelías, ¿no? Entonces, pongo como ejemplo esta nena que he conocido, que estaba estupenda en la Warner, pasándoselo pipa y tal, pero que su madre lleva con un calvario desde hace mucho tiempo. Entonces, lo de los tempos es fundamental. Y perdona si me he extendido mucho, pero creo que era importante lo que tenía que decir. Gracias por tu reflexión, tomamos nota y hablamos bueno, aquí en educación podemos luego decir, y de todas maneras, si crees que podemos nosotros ayudar, nos puedes, ya sabes, que escribir, que hablaremos, las compañeras de inclusión, de convivencia y nosotros mismos para poder hablar pues, con el orientador del centro educativo al que refieres, etcétera. Vale, ahora sí Muchas tomamos gracias, la Isaac. nota. De nada, Alessandra. Vale, tenemos una pregunta en el chat. Susana Gómez Culebras nos dice, pregunta, ¿hablar abiertamente sobre salud mental en redes ayuda a normalizar el tema o corre el riesgo de banalizarlo? Leire, Patricia, no sé cuál quiere contestar, que Carol ya se tuvo que marchar a su sesión. Bueno, contesto yo, si queréis. Vale, es verdad que últimamente, o sea, desde que las redes sociales están más en auge, se ha empezado a hablar mucho más de salud mental, lo cual es bueno porque visibiliza. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de una forma muy genérica sobre la salud mental, corremos el riesgo de simplificar algo que es muy complejo. Entonces, está muy bien hablar sobre salud mental, está muy bien hablar sobre salud mental en redes sociales, porque al final es un medio que llega a mucha gente, que es gratuito y que es fácilmente accesible,
pero está muy bien hacerlo con conocimiento de causa. Es decir, una publicación que pone 5 signos que pueden indicar que tienes ansiedad. A mí se me queda corta. ¿Por qué? Porque la ansiedad indica mucho más que 5 signos. Para diagnosticar una ansiedad hay que hacer una evaluación mucho más compleja. Entonces, a veces se quita la importancia realmente y la complejidad que tienen los problemas de salud mental. Es verdad que también, bueno, pues el hablarlo, ¿no?, ayuda a que sea un tema más de actualidad dentro de la sociedad. Pero creo que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo los profesionales de la salud mental en cómo lo hacemos. Es un poco mi aportación, no sé si le he contestado, si quiere preguntar algo más o si Leire quiere decir algo más. A mí me gustaría añadir, en relación a lo que está diciendo Patricia, que es verdad, y yo desde mi visión de educadora social con los adolescentes, con los menores con los que trabajamos en prevención, sí que es cierto lo que está diciendo Patricia, que al final está muy bien trabajar la salud mental desde las redes sociales, porque al final es un medio más. Y al final hay que adaptarse un poco a las circunstancias y a la manera de llegar a estos menores. Pero sí que es cierto que creo que en muchas ocasiones, o desde el punto de vista, desde lo que yo voy viendo, es contraproducente en la parte en la que se simplifica tanto, que incluso a veces los menores es como, yo tengo ansiedad porque he leído que es que si tienes un día en el que no duermes bien, ya es ansiedad. Y entonces es como que como también preguntaba Susana, si se banaliza. Yo creo que en cierto modo, o sea, hay que trabajarlo mucho y hay que, pues eso, que puede ser un apoyo, un recurso, pero que no sea la fuente de información, porque si no, sobre todo en menores, creo que en adultos también, pero en menores puede ser bastante contraproducente. Gracias, chicas. No sé si tenemos alguna cuestión más en el chat o alguna mano levantada. No veo ninguna. A ver. No sé si alguien más quiere intervenir. Vale. Pues yo creo que ya estaría entonces. Es verdad que podríamos hablar muchísimo más a la vuelta del verano. Pues bueno, retomaremos el tema y las cuestiones porque desde luego dan para mucho, para poder incluso focalizar sobre alguno de los temas. Así que yo creo que llega el momento de de la despedida. Quiero dar las gracias nuevamente a todas y todos esos jóvenes que nos han enseñado el camino para ofrecerles pues la respuesta, ¿no? Atendiendo a sus necesidades y demandas reales. Gracias a todos los que hoy, estos 3 miércoles, nos habéis conectado, a las ponentes, a los jefes de servicio, delegadas, delegados, Dirección General, consejerías, asistentes. Muchísimas gracias de verdad. Ya sabéis que el Servicio de Juventud en Guadalajara está abierto todos los días para todas y para todos, tanto físicamente en nuestra calle Juan Bautista Topete de Guadalajara capital, como virtualmente a través de nuestras direcciones y correos, juventud-gu@jccm.es. Ya sabéis que podéis seguirnos y ver nuevamente los miércoles informativos a través de la página web de Juventud de Castilla-La Mancha, juventud.castillalamancha.es/miércoles informativos. Y en el primer trimestre del nuevo curso, pues tendremos ya nuestro tercer encuentro joven y, por tanto, regresaremos después de él con los temas tratados de la tercera edición en los miércoles informativos, nuevos temas, nuevas charlas, nuevos saberes. Por tanto, esto no es un adiós, es un hasta pronto, nos vemos muy pronto, valga la redundancia. Feliz verano para todas y para todos, buen día, un saludo de este jefe de Servicio de Juventud y Deportes, Isaac Urrea, gracias, un placer, hasta el curso que viene. Adiós. Muchas Gracias desde las Canarias. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.